Antes vimos las moléculas orgánicas, vimos los metabolismos y ahora vamos a ver cómo aplicamos esos conocimientos a pensar mejor una dieta adecuada en que no falte ninguno de los componentes necesarios para el organismo humano. Bueno, y como ya sabemos, tenemos ciertos compuestos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que debemos adquirirlos por vías exógenas, debemos consumirlos. Por lo general, los microorganismos, como los procariotas, pueden sintetizar todos los compuestos orgánicos que necesitan. Sin embargo, no es así para las especies animales, y esto depende del ambiente en donde evolucionó esa especie. Si un determinado compuesto químico está presente en los alimentos de una determinada especie, y ese alimento sea fácil de conseguir en el ambiente en donde evoluciona, es probable que el metabolismo de dicha especie deje de producir ese compuesto, o sea que se constituye un compuesto esencial para su metabolismo. Por lo tanto, las distintas especies tienen distintas vitaminas necesarias. Las vitaminas suelen ser compuestos orgánicos complejos y que se utilizan en reacciones químicas como coenzimas modificadas. Hay vitaminas que son hidrosolubles y otras liposolubles. En cuanto a las hidrosolubles, se encuentran por lo general en los alimentos crudos. Esto es porque en el lavado o en la cocción de los alimentos suelen perderse. Algunas vitaminas se pierden con el calor porque se destruyen. Y otras, aunque quedan, pueden perderse con el agua de la cocción. Así que se recomienda comer alimentos crudos lo mayor posible y a la vez utilizar el agua de la cocción. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y las vitaminas del grupo B, estos son la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, fosfato de piridoxal, biotina, ácido fólico y B12, o cianocobalamina. Todas estas vitaminas, si las consumimos en exceso, no tienen efecto tóxico porque pueden ser excretadas por orina, a la vez que no pueden almacenarse en el organismo y por lo tanto deben ser consumidas con regularidad. La excepción sería la vitamina B12, que puede almacenarse en el hígado durante 4 años. Y también puede ser que sea producida por la flora intestinal, pero no está claro si puede absorberse bien o no. Esta última es la vitamina que debe ser consumida si la dieta es vegetariana o vegana, ya que es la única que no se encuentra presente en los vegetales, a menos que estos vegetales sean orgánicos o que estén producidos en condiciones no tan higiénicas, por ejemplo, que no sean lavados con agua con cloro. Y para que se pueda absorber bien la cianocobalamina, tampoco se deben tomar alcohol o productos con tanino para poder absorberla. Estas complicaciones hacen que lo más recomendable es que se ingiera vitamina B12 en un suplemento. Así como todas las vitaminas hidrosolubles, no hay problema de consumir suplementos, dado que no son tóxicas. En cuanto a las vitaminas liposolubles, estas se disuelven en lípidos y no en agua como las anteriores. Estas vitaminas normalmente son absorbidas por las lipoproteínas conocidas como kilomicrones, que viajan por el sistema linfático del intestino delgado, y esta es la razón por la que no debe ser dejados por completo las sustancias lipídicas en una dieta, por ejemplo. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, el retinol, la vitamina D, el calciferol, la vitamina E, el tocoferol, y las vitaminas K, que son las filoquinona y menaquinona. En cuanto al calciferol, puede ser que no lo consumamos exógenamente, pero en ese caso, como se puede producir la provitamina, la piel tiene que exponerse al sol para que pueda producirse la vitamina D. Esta vitamina es la razón por la que hay distintas coloraciones de piel en los humanos, que se debe a la adaptación a las distintas condiciones ambientales. Si las poblaciones estaban expuestas al frío, las personas se cubrían y se tapaban del sol a la vez.
Entonces, las presiones selectivas hacían que las personas que tengan menos pigmentación puedan sobrevivir aún en ausencia de vitamina D. Las vitaminas liposolubles, al ser justamente hidrófobas, no pueden ser excretadas por orina, por lo que si uno consume en exceso, tienen toxicidad. Al contrario de las hidrosolubles, pueden reservarse en el cuerpo y deben ser consumidas junto con otros lípidos, y a la vez necesitamos incorporar de esos lípidos los ácidos grasos esenciales que habíamos nombrado anteriormente, que son los omega 3 y 6. Otra cosa muy importante en la nutrición es el balance hídrico. Nosotros tenemos que imaginar que todo lo que ingresa de líquido debe ser lo mismo que lo que sale de líquido. Y a la vez, los electrolitos también deben estar equilibrados. O sea que el consumo de agua va a depender de la transpiración, de la actividad física, de la temperatura del ambiente y de la temperatura del cuerpo, de la fisiología del organismo. Nuestros tejidos necesitan un equilibrio de electrolitos y los iones de mayor importancia en cuanto a este equilibrio son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro, el fosfato y el ion inorgánico bicarbonato. La presión osmótica de cada uno de los tejidos y el pH están en juego en tanto a la composición de electrolitos. El medio intracelular es diferente del medio extracelular. Y hay algunos tejidos que son especialmente críticos a la cantidad de iones, y estos son los nervios y los músculos, porque en ellos hay un gradiente de potencial de acción que es producido por el intercambio de electrolitos entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y las membranas son las que van a tener cierta carga. El equilibrio dinámico es mantenido mediante canales iónicos. También hay algunos metales que en algunas proteínas se utilizan como cofactores y son esenciales para la actividad de estas enzimas, como la catalasa, y de proteínas transportadoras de oxígeno, como la hemoglobina. Y estos son el zinc y el hierro. En las reacciones enzimáticas estos metales pueden cambiar de estados de oxidación, sin embargo pueden ser reutilizados en cada reacción. Hay más compuestos que son muy necesarios para el metabolismo, que están representados en este dibujo, y que tienen que ser ingeridos con los alimentos. Algunos son necesarios en concentraciones más elevadas, pero la mayoría son necesarios en concentraciones mínimas. Acá el tamaño de las bolitas de cada elemento significa las proporciones en que deben ser consumidos. Y en cuanto al armado de una dieta saludable, podemos tener en cuenta este esquema, que está realizado por la Universidad de Harvard. Este plato para comer saludable, se le llama así, fue creado como una guía didáctica para tener en cuenta para armar nuestras comidas. Ellos recomiendan colocar una copia cerca de la heladera y yo les recomiendo que lo usemos para enseñar. La primera recomendación es hacer que la mayoría de las comidas sean vegetales y frutas, o sea que debe ser la mitad de lo que consumimos. Recomiendan que en esta mitad haya distintos colores, distintas variedades, y no cuentan a las papas en este porcentaje debido a su gran cantidad de almidón. La segunda recomendación es que un cuarto del plato debe estar compuesto por granos integrales, y esos granos pueden ser la cebada, los granos de trigo, la quinoa, la avena, el arroz integral y las comidas preparadas con estos ingredientes como la pasta de trigo integral, el pan integral, etc. Para notar cuáles son las características de los granos integrales, les puse esta imagen de un grano de cereal entero. O sea, en corte longitudinal pueden verse bien que se distinguen tres partes. Una es el salvado, que es aproximadamente el 14% del grano, y que tiene alto contenido en fibras y vitaminas B. Contiene una pequeña cantidad de proteínas. Esta es la fracción que se le saca cuando el grano es refinado o las harinas refinadas. Otra parte es el endospermo, que es la parte en donde el grano reserva hidratos de carbono, por lo general almidón, y también puede contener algunas proteínas, algunas vitaminas y minerales. Esta es la parte que se utiliza para la elaboración de harinas refinadas. La última parte del grano es el germen o el embrión,
que es la que contiene proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, minerales y aceites esenciales. Y esta parte es muy pequeña, es 2,5% del grano, pero que sin embargo no se incluye en la harina refinada. O sea que en las harinas refinadas nos estamos perdiendo de la porción más rica de los cereales, las más nutritivas. El plato de comer saludable hace mucho hincapié en que consumamos productos integrales, intactos, así consumimos todos los componentes del cereal. La tercera recomendación es que incluyamos un cuarto de proteínas, y estas tienen que ser proteínas de calidad como el pescado, las carnes blancas, las legumbres como los garbanzos, las arvejas, las lentejas, los porotos. También acá deben ser incluidas las semillas como las nueces, las almendras, el girasol, el sésamo, que además tienen ácidos grasos esenciales y calcio. Ellos recomiendan que hay que consumir un mínimo de carnes rojas y de carnes procesadas como los fiambres y los embutidos. Si consumimos proteínas de origen animal, estas tienen la proporción necesaria de aminoácidos esenciales. Recuerden que tenemos 9 aminoácidos esenciales que tenemos que consumir sí o sí con la dieta. En el caso de que llevemos una dieta vegetariana, tenemos que incluir todos los días legumbres. Tenemos que llevar una dieta equilibrada entre cereales y legumbres. Y en cuanto a los aceites, se deben elegir aceites saludables como el de oliva, canola, soja, maíz, girasol o maní. Preferentemente deben ser aceites de primera prensada y deben evitarse los aceites que son de última prensada o aceites mezcla. Es preferible ir cambiando de distintos aceites, consumir, por ejemplo, un día de girasol, otro día de canola o de oliva. Esta alternancia facilita a incorporar los distintos porcentajes de aceites esenciales que tiene cada uno. Y por supuesto que deben evitarse las grasas saturadas, como las grasas animales o los aceites hidrogenados, las grasas trans, que son artificiales, y el aceite de palma, que aunque es un aceite vegetal, igual está muy saturado. Y en cuanto a los líquidos, deben ser incorporados en distintas formas, como té, mate, café, pero sobre todo agua sola o jugos de fruta natural, que no son los jugos de fruta comprados, porque son artificiales y tienen azúcar agregada. Hay que limitar las bebidas que tengan mucho azúcar, como el mate con azúcar, por ejemplo. Hay que limitar la leche y los productos lácteos, y esto es novedoso porque antes en las pirámides nutricionales ponían los lácteos como algo muy importante para la obtención de calcio. Sin embargo, aunque es verdad que tienen mucho calcio, se demostró que no son bien absorbidos en el intestino. Se recomienda que los lácteos, una vez pasada la etapa de la infancia, se reduzcan a un mínimo. También incluyeron en el plato un manténgase activo, y esto es que hagamos ejercicio, porque el movimiento muscular activa el metabolismo del azúcar y de las grasas, y también es importante para controlar el peso. Los principales mensajes que nos dejan es que hay que enfocarse en la calidad de la dieta, y esto es que, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, es más importante la calidad que la cantidad de carbohidratos en la dieta. Porque algunas fuentes de carbohidratos, como son los vegetales y las frutas o los granos, son más saludables que otros, sobre todo en cuestión de harinas refinadas y productos en general refinados. Se recomienda evitar las bebidas azucaradas, evitar las gaseosas que impiden la absorción de calcio, también elevan el azúcar en sangre y además tienen poco valor nutricional, o sea que estamos incorporando azúcares pero sin incorporar vitaminas. Y en cuanto a la cantidad de calorías, no recomiendan un número específico, porque esto varía mucho de acuerdo a la actividad de las personas, el peso, el sexo, la edad, etc. Y por último, les dejo la pirámide de alimentación saludable y fíjense que es muy distinta de lo que aprendimos hace unos años. Lo de abajo es actividad física, control de peso y alimentación saludable. En cuanto a la pirámide alimenticia, encontramos que la base, lo que hay que comer en mayor medida, son frutas y verduras, aceites saludables y cereales integrales y sus derivados, como los panes y las pastas.
En un eslabón más alto tenemos las proteínas y acá incluimos todo tipo de semillas, legumbres, derivados como la manteca de maní, el tofu, también carnes blancas, pescado, pollos o aves en general, productos de mar y huevos. En el tercer eslabón se encuentran los productos lácteos, la leche, el queso y el yogur. Y lo que está arriba de todo la pirámide, que está como sueltito de la pirámide, que quiere decir que solo debe ser consumido ocasionalmente. Y estos son las carnes rojas, las carnes procesadas, la manteca, todo lo que es refinado, todo lo blanco, el pan blanco, las pastas blancas, el azúcar blanca, las bebidas azucaradas como las gaseosas y los dulces, y también la sal. El hecho de que esté separado de la pirámide quiere decir que podemos evitarlos por completo. Además está arriba de todo. Fíjense que lo de abajo hay que consumir más y a medida que vamos subiendo los niveles tenemos que consumir cada vez menos. También tenemos al costado algo que podríamos evitar tranquilamente porque no nos aporta nada, que es el alcohol. También ahí ponen un multivitamínico y esto es para los casos en que las personas que no cumplen con este tipo de dieta. Y también recomiendan, después de los 40 o 50, consumir también vitamina D. Y esto es porque no se absorbe muy bien en el intestino o porque la gente no está lo suficientemente al sol como para que la sintetice el propio cuerpo. Y tampoco recomiendan estar mucho tiempo al sol por cuestiones de la capa de ozono, o sea, externas a nuestra nutrición, pero considerables. Así que bueno, les dejo esta pirámide y les recomiendo que la tengamos cerca para elegir nuestros alimentos. Ojalá cumplamos con todo lo que dice acá. Y si no, tratar de que sea lo más parecido posible a esta pirámide. Si no es para nada parecido, bueno, intentemos que de ahora en más lo sea. Las diferencias de la pirámide, esta última con la que se estudiaba antes, es que se han incorporado nuevas investigaciones médicas. Pero además, la calidad de los alimentos ha bajado bastante y esto es por la producción industrial de los mismos. Así que se recomiendan otras cosas de las que antes por ahí eran bastante comunes. Las frutas, las verduras tienen menos cantidad de nutrientes, las harinas están más refinadas, las carnes tienen más grasas, o sea que viene destinada esta pirámide a salvar ciertos efectos también de la producción industrial. Y en cuanto a las sustancias nocivas que tienen los compuestos industriales, bueno, eso es parte de otra historia. Así que bueno, los dejo con los contenidos de este plato de comer saludable y espero que los apliquemos.